Y en este último bloque vamos a hablar del atentado terrorista a las Torres Gemelas. Ayer se cumplieron 10 años, murieron 3.000 personas y más de 6.000 resultaron heridos. Julián Baccarini, ¿cómo es el informe que tenés preparado para hoy? ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas noches. Sí, cuando repasábamos las imágenes no dejábamos de sorprendernos y no podíamos creer que habían pasado ya 10 años. 10 años donde hubo 2 guerras más iniciadas por Estados Unidos, una crisis económica y las consecuencias que también trajo para todo el mundo, si estamos o no más seguros. Vamos a ver este repaso de los 10 años del atentado a las Torres Gemelas. Se cumplieron 10 años del atentado que hizo temblar a Estados Unidos y enmudeció al mundo entero. La destrucción del World Trade Center en Nueva York causó la muerte de unas 3.000 personas y otras 6.000 resultaron heridas. Tremendo acto fue atribuido a la red yihadista Al-Qaeda. Este episodio trajo aparejado diversas consecuencias y dio inicio a la denominada guerra contra el terrorismo. Con el objetivo de prevenir la acción de redes terroristas antiestadounidenses, se llevaron adelante sanciones económicas y militares contra los estados indicados como protectores de terroristas y se aumentó la vigilancia e inteligencia global. El primer paso dado por Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo fue la invasión de Afganistán en octubre del 2001 por fuerzas de la OTAN y la Alianza del Norte con el apoyo de las Naciones Unidas. En el 2003, Estados Unidos e Inglaterra invaden Irak sin autorización de las Naciones Unidas y argumentando que poseía armas de destrucción masiva. La economía estadounidense entró en una recesión del 2001 como resultado de la inseguridad y la desconfianza creciente del mundo. Los ataques terroristas agravaron la situación al reducirse fuertemente el consumo como consecuencia del estado de psicosis de la población que evitaba visitar sitios concurridos o viajar. El sector aéreo fue uno de los más afectados. El ataque al corazón del imperio norteamericano rediseñó el mapa político, social y económico del planeta y dejó la fuerte sensación de que nadie es intocable en esta nueva etapa. When people run in circles, it's a very, very bad Imágenes realmente terribles, parece en un primer momento que se tratara de una película y en realidad fue una realidad lo que sucedió. Estamos en compañía del doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor Alejandro Simonov. Muchas gracias, doctor, por venir. Bien, gracias por invitarme. Bueno, pudimos compartir el informe juntos y realmente uno no sabe cómo fue este hecho y qué fue lo que quedó después del atentado. Sí, digamos, por un lado, el atentado es una especie de emergencia, para decirlo de alguna manera, de lo que podríamos decir agenda vieja y agenda nueva en la realidad internacional, ¿no? Porque por un lado vemos cómo se ha ido desandando la agenda que los Estados Unidos tenía hacia Medio Oriente en función de la Guerra Fría, con antiguos socios de los Estados Unidos. No hay que olvidarse del rol importante que Osama Bin Laden y Al-Qaeda cumplieron en la guerra contra los soviéticos en Afganistán. Sí. Y me parece que, digamos, lo que va ocurriendo es ese cambio, digamos, de agenda en donde, por un lado, esos temas que tenían que ver con el orden de la Guerra Fría van dejando lugar a la nueva problemática a partir de la disolución de la Guerra Fría como fenómeno y en donde aparecen nuevos problemas, como claramente tienen que ver con, por ejemplo, la primera intervención norteamericana en el Golfo Pérsico y que
es un poco el nudo sobre el cual se empiezan a desarticular estas alianzas de la Guerra Fría, ¿no? Porque no hay que olvidarse que Bin Laden y su grupo le declaran la guerra a los Estados Unidos a partir de lo que ellos entienden la ocupación militar de los lugares santos, que es lo que ocurre durante la Primera Guerra del Golfo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, tenemos que van apareciendo este clivaje, digamos, de agendas, y en donde también, por otro lado, está una utilización de medios tecnológicos que permiten, digamos, afectar, digamos, a estados tan poderosos como los Estados Unidos prácticamente desde la nada, digamos, ¿no? Y eso también es una nueva característica del nuevo orden internacional, digamos, donde ya no son estados los que pueden generar, o una guerra entre estados la que puede generar desgastes o cambios en situaciones internacionales, sino en este caso claramente una organización de origen digamos, transnacional en cierta medida, como es Al-Qaeda, ¿no? Ya que de hecho ni siquiera está formado por Estados-naciones, sino que en realidad tiene cierto componente internacionalista que le permite tener un radio de acción prácticamente en todo el mundo islámico y más allá de él, ¿no? Doctor, después de estas acciones militares que usted inclusive hizo mención, ¿el mundo está más seguro? En realidad creo que hay, digamos, las acciones militares que los Estados Unidos llevó adelante en función de la guerra al terrorismo, primero tienen un problema de concepto, para decirlo de alguna manera, que es esta cuestión que estábamos señalando recién. Es decir, los enemigos no son estados, y Estados Unidos llevó adelante una campaña contra estados. Eso me parece que es un error de naturaleza conceptual. Sí. Es cierto que la primera guerra que los Estados Unidos enfrenta, que es la guerra contra Afganistán, tenía mucha más lógica con estos eventos, que tiene que ver con el hecho que, bueno, el punto de crecimiento de Al-Qaeda está en Afganistán, digamos, y que tenía que ver obviamente con esa lucha de los soviéticos, y por otro lado también el hecho de que el régimen talibán, que se había impuesto en 1996, era un poco el cobijo, digamos, de esta organización. Mucho más difícil es la otra situación, la situación de Irak, donde en realidad Hussein distaba de ser, para decirlo de alguna manera, el militante prototípico de Al-Qaeda, sino que en realidad representa una forma distinta, digamos, de administración del Estado, tiene que ver, es un pensamiento esencialmente laico, y eso existían, y de hecho no había campos de Al-Qaeda en Irak hasta los sucesos de la intervención norteamericana, porque eso también es otro dato interesante. La intervención norteamericana, en el caso iraquí concretamente, significó la proliferación y el aumento de la inseguridad y la inestabilidad, porque en ese país, ¿no? Ya que por un lado puso en evidencia una lucha civil larvada que tenía que ver con ciertas desproporciones existentes entre los diversos grupos étnicos que componen la sociedad iraquí, entre los kurdos, los suní, los chií, y por otro lado la lucha contra la intervención extranjera, ¿no? Porque inmediatamente cuando Estados Unidos se presenta en cierta medida como liberador del tirano, lo cierto es que no necesariamente todos los iraquíes lo tomaron en esa sintonía, entonces eso generó una especie de doble lucha y que se ve reflejada en la cantidad de muertos existentes en este conflicto, ¿no es cierto? Que fue sumamente alto y que determinó, entre otras cosas, que Estados Unidos eligiese como primer lugar para abandonar, ¿no es cierto?, en esto, aunque la tarea distaba de estar completa, ¿no? Porque en cierta medida me parece que también la forma, digamos, de idea de promoción de la democracia, que digamos que Bush esbozaba, no terminaba de cuajar, digamos, en ese tipo de sociedades, en el sentido de que resultaba evidente que los pueblos necesitan cierta maduración de sus propias problemáticas para la adquisición de la democracia, como lo están demostrando, digamos, otros eventos de Oriente Próximo que están ocurriendo ahora, digamos, ¿no? Es decir, bueno, por eso también en los discursos de ayer de Obama llamó a la unidad y a la esperanza, ¿no? Claro, en eso creo que si hay algún cambio, digamos, en la política exterior norteamericana, tiene que ver un poco con el abandono tal vez de la lógica que había impuesto Bush y claro, que para esa región que eran o están con nosotros o en contra de nosotros. Y
Y eso, bueno, se observa claramente en el discurso de Obama del Cairo, digamos, del año 2009, sí, donde hay toda una promoción de las cuestiones que tienen que ver con los derechos civiles, la cuestión de los derechos humanos, la necesidad de avanzar en una legislación más moderna, digamos, en esos países, y me parece que ese es el camino. De hecho, bueno, uno de los analistas más importantes de los Estados Unidos, que es Joseph Nye, hace unos pocos días publicó un artículo que me parece muy interesante en ese sentido, donde decía claramente, bueno, la democracia no se puede promover a punta de pistola. Me parece que ese es un poco el mensaje. Y obviamente este abandono, decíamos, de esta lógica, están con nosotros o en contra de nosotros, también permitió develar un manto sobre algunos regímenes que, digamos, utilizaban, digamos, esta lógica binaria para producir, digamos, producir violaciones sistemáticas a los derechos humanos en sus, en realidad, más allá de la cantidad de personas que murieron en el atentado a las Torres Gemelas, también hubo, a partir del 2001, un montón de limitaciones en distintos aspectos. Que esto es justamente lo que está tratando de reacomodarse en Estados Unidos. Claro, ¿no? Porque, es decir, el acta patriótica, digamos, en algún sentido significa una conculcación de derechos por parte de los ciudadanos. Es decir, de hecho, digamos, es muy fuerte lo que voy a decir, pero de hecho funciona como un Estado terrorista, digamos, donde no hay, digamos, garantías individuales, digamos. La gente es detenida sin orden judicial, digamos, eso, digamos, y para una sociedad como los Estados Unidos, que hizo de la democracia el equilibrio de poderes y una cuestión de culto, resulta sumamente sorprendente hasta dónde el temor puede avanzar, ¿no es cierto? Porque se defendía la democracia violándola, digamos, ¿no? Que es una contradicción muy importante en ese sentido, ¿no? Bueno, y fíjese que 2 días antes del aniversario de cumplirse los 10 años, otra vez hubo una amenaza que los mantuvo en jaque durante 2 días seguidos. O sea, es como que el temor va a estar latente. Exactamente, porque en eso tal vez el mensaje de Bin Laden haya sido cierto, digamos, ¿no? Que cuando dijo nunca más van a vivir seguros. Claro. Porque es cierto que, digamos, dentro de la construcción idiocrática que tienen los Estados Unidos de sí mismos, digamos, era un poco la idea de ser inexpugnable. Y creo que eso ha sido un golpe muy terrible, digamos, para la sociedad, una sociedad que se cree segura, digamos, verse amenazada. Entonces, en ese sentido, me parece que en ese sentido la sociedad está como al vilo siempre, ¿no? Entre los valores que promueve, por un lado, y la otra cosa es, digamos, cómo defenderlos, digamos, ¿no? Y eso ponen en disyuntivas que a veces dan escalofríos, ¿no es cierto? Doctor, si hay focos de terrorismo marcados, ¿en qué lugares están? Y, es decir, lo que pasa es que hay, digamos, me parece que hay diversas formas de oposición, digamos, a lo que está ocurriendo, digamos. Por un lado, hay una cuestión que tiene que ver con el desarrollo de estas lógicas, digamos, que tiene que ver con la aparición del fundamentalismo religioso, concretamente en el caso de Oriente Medio, pero también es cierto que muchas de las formas de resistencia, incluso esta misma, tienen como sustento un poco la disgregación de las pautas sociales que van generando el avance de la globalización, ¿no es cierto? El avance de la globalización termina diluyendo, digamos, muchos de los aspectos centrales de las sociedades como se hayan constituidas, y eso genera también temor, y muchas veces las respuestas son hacia este tipo de formulaciones. De hecho, Estados Unidos no está al margen de hecho. Pensemos en las milicias que operan en los Estados Unidos en diversos estados, o incluso la formulación política del Tea Party, ¿no es cierto?, en donde también es una forma de fundamentalismo. Es cierto que tal vez a nosotros nos parece menos extraña porque provienen de una tradición occidental, pero no son menos fundamentalistas que Bin Laden, digamos. Pero lugares puntuales... No, bueno, en el caso... Con riesgo, digamos, pero no puntuales que se conozcan. Es decir, en el año pasado los informes ubicaban básicamente el desarrollo de Al-Qaeda en una zona que se llama Sahel, que es la zona sur del Sahara. Digamos, hay una franja, digamos, que recorre, digamos, desde el Atlántico hasta el Cuerno de África, en donde Al-Qaeda se ha mostrado muy activa en esa región. Habrá que ver ahora, en función del nuevo desarrollo político que va a tener el Magreb también, cuál es, digamos, cómo es la ubicación de estos grupos, ¿no es cierto? Sobre todo en lugares donde tenían existencia visible e importante, como es el caso de Libia, ¿no es cierto? Sí. Y cuál es el rol que estos grupos van a cumplir en el nuevo gobierno y todo ese tipo de cuestiones, porque obviamente son formas de proliferación de estos grupos, ¿no?
Y obviamente el otro elemento importante también son, digamos, qué es lo que ocurre en aquellos lugares donde hay inmigración, digamos, de esto, porque es cierto que la tipología, digamos, que de estas formas de terrorismo no necesariamente tiene que ver con los sectores más desamparados de la sociedad. Muchas veces son sectores que tienen una alta instrucción, ¿no? Que Claro. eso es una de las demostraciones también de los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Sí, Donde hay sí. gente con un elevado nivel educativo. Entonces, se vuelve realmente compleja la trama, ¿no es cierto?, en ese sentido. Bueno, doctor, muchas gracias, muy No, interesante. Muchas gracias a usted por haberme invitado. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes en un nuevo programa En la Mira a partir de las 20 horas. Gracias por su compañía.